Gracias por estar acá esta noche. Bienvenidos al taller Patrones Globales en el Cuidado del Huérfano. Mi nombre es Iván Soloy y en nombre de ACH les doy las gracias por estar aquí. Ahora quiero darle la bienvenida a Kelly Bunkers, quien es ella. Ella es asociado senior con Maestral International y actualmente se desempeña como asesor técnico. También Kelly tiene 3 décadas de participar en la protección de la niñez y adolescencia con un énfasis en el cuidado alternativo. Ha participado en el diseño, implementación y evaluación de programación, investigación y promoción de cuidado alternativo en América Latina, Europa del Este y el África. Ha trabajado para UNICEF, fundaciones privadas, gobiernos nacionales y ONG internacionales y locales, promoviendo las oportunidades que los niños y niñas tengan en un ámbito familiar que es seguro y también cariñoso. Kelly está trabajando actualmente en estrecha colaboración con proyectos en Guatemala, Kenia, México y Colombia. También es colaboradora de artículos y capítulos de libros sobre los derechos, el cuidado y la protección de la niñez. Actualmente vive en los Estados Unidos con su familia que acaba de trasladarse después de 28 años de vivir en Rumania, Santa Lucía, El Salvador, Guatemala, Etiopía y Kenia. Así que, sin más preámbulos, esta noche le damos el tiempo a Kelly. Kelly, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Iván, para la introducción tan linda. Yo creo que la cosa tal vez más importante que no dijiste en la introducción es que soy mamá de 3 niños y eso es el trabajo más importante de la vida. Entonces, es un placer, un honor estar con ustedes esta noche y como pueden darse cuenta, he trabajado mucho en América Latina, pero no soy latina. Soy de Estados Unidos, entonces les pido paciencia con mi acento. Y tengo 2 colegas que están con nosotras esta noche, Zuli Santos y Vanessa Guillermo, que me conocen muy bien, entienden mi español y me pueden ayudar si ustedes no me entienden. Perfecto. Entonces, creo que podemos comenzar con la presentación, por favor. Entonces, esta noche que estamos juntos, vamos a hablar un poquito sobre los patrones globales en el cuidado del huérfano. Y como dijeron en la introducción, yo tengo casi 30 años trabajando en este tema y creo que es importante explicar un poquito sobre eso. Yo he trabajado en varios puestos como voluntario en un orfanato en Ecuador, hasta un directora de proyecto en Rumania, trabajando con gobiernos, con ONGs, con organizaciones de fe y ahora soy consultora. Entonces he tenido el privilegio de entender y trabajar en este sector en muchas maneras y de muchos puestos. Entonces hoy vamos a hablar primero sobre la visión general de cuidado de los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial. Y después, si puede regresar. Gracias. Cambios positivos que están pasando al nivel global en el tema de cuidado de la niñez y adolescencia del año pasado y ahora que sigue. Y también vamos a hablar cómo el COVID ha impactado y va a seguir afectando la atención que estamos dando a los niños. Gracias. Niños, niñas y adolescentes en cuidado residencial.
lo que sabemos. Pero antes, me gustaría preguntar a ustedes, ¿qué piensan cuando escuchan esas palabras o niños en cuidado residencial? Si pueden utilizar su chat, tenemos, ¿qué piensan? ¿Qué imagen sale o palabra? Amigos de Perú, de México, de Chimaltenango, de México. Vulnerabilidad, niños que viven en un hogar. Niños sin familias, que no es el suyo. Niños que están tristes, que han pasado difíciles. ¿Sería como un hogar de acogida? Muy bien, pregunta. Excelente. Entonces, lo que yo estoy diciendo cuando digo eso es exactamente niños en los hogares de protección o, no sé, orfanatos, cuidado residencial, dependiendo del contexto. Hay diferentes palabras, pero sí, son niños en cuidado residencial. Ok, ¿qué sabemos sobre esos niños a nivel global? La próxima, por favor, Evelyn. Gracias. Sabemos que son aproximadamente 8 millones en el mundo que viven en, yo voy a decir orfanatos porque es más fácil, pero pueden ser hogares de protección y cuidado, puede ser instituciones. Hay muchos modelos diferentes. Hay orfanatos pequeños, hay grandes, hay tipo familiar. Entonces, eso es una aproximación de los números, porque también lo que sabemos de muchos países en el mundo es que no hay datos específicos. Y eso es porque hay orfanatos que no están registrados, hay sistemas del gobierno que realmente no pueden monitorear o captar esa información del número de hogares y de número de niños que están cuidados dentro de estos. Entonces, tomamos ese número como una aproximación. La próxima, por favor. También sabemos que 80 hasta 90% de esos niños tienen un padre o una madre vivo. Entonces, viendo los comentarios que ustedes compartieron, la mayoría son niños con dificultades, son niños vulnerables, son niños que viven afuera de sus familias, pero no necesariamente son niños que no tienen padres. La próxima, por favor. Eso es algo interesante. Hablando del número de 80 a 90%, esos son algunos ejemplos de países en varias partes, regiones del mundo. Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, en América Latina, Paraguay, 90% de los niños que viven en los hogares tienen madre o padre vivo. En Bolivia hay un número menos, hay casi la mitad, pero la mitad que no tienen. Entonces, eso sí sería interesante saber por qué es así. En Haití, el número es 80%. Pero si cruzamos el Atlántico,
Podemos ver, por ejemplo, en África, 90% sí tienen, en Ruanda, casi 80%. Yo creo que aquí solo Turquía, con 60%, es como diferente que los demás. La próxima, por favor. Quería dar un ejemplo de la información y las dificultades en lo que nosotros pensamos y cuál es la realidad con esos números. Entonces, tengo dos ejemplos. Uno de Kenia, donde yo he trabajado y vivido los últimos 6 años. Entonces, en Kenia, el año pasado nosotros hicimos con el gobierno y con varias ONGs un mapeo de los hogares de protección. Y cuando preguntamos a los directores de esos lugares, ¿cuál es la razón principal por qué los niños están en el cuidado residencial? El número 1 que nos dijeron era la orfandad. Sin embargo, pasa un año y estamos con la pandemia de COVID. Y el gobierno de Kenia dice que por la seguridad y la protección y prevención, los niños que viven en los orfanatos tienen que regresar a sus familias. Entonces, rapidísimo, los orfanatos buscaron familias. No era un buen sistema de reunificación, pero lo que es muy interesante es que 40% de los niños se reintegraron en sus familias biológicas, es decir, con su mamá, su papá o los dos. Y otros 50% fueron reunificados con sus familiares o la familia extendida. Entonces, realmente eso muestra que la orfandad realmente no es el motivo principal por qué los niños estuvieron. Entonces, tenemos información ahora en Kenia que nos muestra que la mayoría de niños tienen familias, pero tal vez las familias no están preparadas o no tienen los recursos para que puedan cuidar a sus hijos. Eso es un ejemplo. Ok, la próxima, por favor. Yes. Eso es de la querida Guatemala. Yo sé que tenemos muchas personas que están escuchando esa noche de Guatemala. Entonces, en el 2019 hubo un censo de hogares residenciales en Guatemala y descubrieron que eran 3,893 niños en los hogares de protección. Y muy interesante, en los hogares privados se identificó la orfandad como la 7ª razón por qué el niño está en el hogar. En los hogares públicos, la orfandad no era un motivo, nunca mencionaron. También este censo, como se dice, nos dijo que 97% de los niños que están viviendo en el hogar de cuidado tienen madre o padre vivo. Entonces, en Guatemala, 97%. La próxima, por favor. Ok, eso, hay mucha información, perdón.
Pero esos son unas gráficas de la iniciativa que se llama Cambiando la forma en cómo cuidamos los niños, que está trabajando en Guatemala. Y creo que es muy interesante porque nos muestra información interesante sobre los niños en los hogares. Entonces puede ver el género, puede ver que hay 22 públicos, 124 privados, y muy interesante para nosotros, creo, es que hay muchos que son lo que yo digo son organizaciones de fe. Entonces, hogares que tienen una vinculación con la iglesia protestante o evangélica y también con la iglesia católica. Entonces, la gran mayoría de los hogares en Guatemala están basados en la fe. Algo importante que puse aquí también era un resultado de un estudio de opinión que hizo la iniciativa que mencioné. Y dice que más de la mitad de las personas entrevistadas creen que los niños que residen en los hogares son huérfanos o con una afiliación de grupos disociales. Pero como puede ver la realidad abajo, es que 3% son huérfanos, 14% fueron entregados en los hogares por abuso y 49% están ahí por riesgo social, negligencia o por la pobreza, que realmente no es motivo para la separación de familia, pero sigue siendo uno en Guatemala. Tenemos ahora una actividad en grupo. Entonces, revisando la información que presenté, si dentro del 80 a 90% de los niños en los hogares de protección tienen un padre o madre vivo, ¿qué nos dice sobre estas preguntas? Y vamos a estar en 3 grupos pequeños donde ustedes pueden discutir una de las preguntas. Entonces, si pueden notar ahorita si hay papel o tal vez tomar una foto con su teléfono, pero vamos a dividir y si pueden copiar la pregunta. ¿Ok? Un grupo va a discutir qué dice este número sobre los mecanismos de prevenir la separación. ¿Están funcionando? Ingresan niños o adolescentes que tal vez no necesitan separarse. Y grupo 2, esfuerzos de reunificación. Pueden discutir si están los niños que tienen familias siendo reunificadas tan pronto como estás y siempre con su interés superior. Y grupo 3, se abordan adecuadamente las causas fundamentales que provocan la separación familiar y si no, ¿por qué? Y lo que me gustaría pedir, si pueden tomar 5 minutos discutiendo una de las preguntas con su grupo y después decir para cada pregunta qué puede hacer las organizaciones de fe y o las iglesias sobre lo que está discutiendo. Entonces, vamos a estar en 3 grupos. Zuli va a estar con uno, Vanessa y yo. Y no tengan pena, por favor, participan. Y después de, yo creo que 7 minutos, vamos a regresar. Muy bien, ya regresamos. Ok, Zuli, no sé si
estabas en un grupo y quieres dar un resumen de 1 minuto. Sí, Kelly, gracias. Ahí entré un poquito tarde, pero es un grupo bien proactivo que iban súper adelantados. Ya solo casi que llegué al final, pero Damián y Luciana son los que se han ofrecido a dar un pequeño resumen de lo que discutieron. Así es que, Damián y Luciana, los micrófonos son suyos. Bueno, muy bien, hola a todos. Hola hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Bueno, con el grupo estuvimos respondiendo a la pregunta número 3, si se abordan adecuadamente las causas fundamentales que provocan la separación familiar y si no, ¿por qué? Bueno, como vimos en las estadísticas y como compartimos en algunos países representados en el grupo, vemos que no, que lamentablemente el gobierno falla, el Estado falla, porque estamos justamente en un mundo caído, ¿no? de pecado, y bueno, suceden estas cosas tristemente. Pero entonces nosotros teníamos que ver justamente por qué era que, o sea, qué iba a hacer la iglesia al respecto, ¿no? ¿Qué iba a hacer la iglesia de Cristo? El Señor a lo largo de las Escrituras dice que Él ya hizo algo, que es el que levantó a la iglesia de Cristo. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo y el Señor nos tiene que utilizar a nosotros para traer de su gracia y tratar de alguna manera de redimir lo que el pecado ha hecho en nuestra humanidad. Y es ahí cuando vemos el poder del Evangelio obrando en las vidas. Hablábamos de la necesidad también de capacitarnos, de ser cristianos entendidos en los tiempos, como nos enseñan las Escrituras, que eran nuestros hermanos que nos precedieron, y capacitarnos fundamentalmente con las Escrituras, sabiendo cuál es nuestro llamado como Iglesia de Cristo, y en las ciencias, que Dios ha hecho avanzar la ciencia y su gracia Él es un Dios sabio y hace que la ciencia avance. Y bueno, hablábamos de la necesidad de capacitarnos, de cumplir el mandato de Dios, de ocuparnos de los grupos vulnerables, que habla a lo largo de toda la palabra de Dios, y de capacitarnos, ¿no? Utilizar nuestras profesiones, las profesiones que se encuentran dentro de la iglesia. Y también hablamos acerca de la importancia de poder concientizar sobre esto, y poder trabajar en el liderazgo de la iglesia, que esto salga desde el liderazgo también, y bueno, y poder trabajar, hablamos también de trabajar en la prevención, ¿no? De acompañar a las familias. Por ejemplo, hay iglesias que están en lugares vulnerables, entonces van a tener mucho más trabajo, bueno, y que podamos acompañar. Pero algo también que podemos resumir es esto, es que a veces siempre estamos como juzgando al Estado y mirándolo en las cosas que no hace, pero tenemos que mirar hacia adentro, la iglesia de Cristo, que es la responsable de cuidar al huérfano como el Señor mandó, y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos aportando nosotros a la sociedad? A veces nos limitamos o vivimos de puertas adentro como iglesia, pero creo que el llamado de Dios justamente fue a hacer sal y luz, a salir. Y entonces, cuanto más a ayudar al prójimo, ayudar a los niños, llevarles el Evangelio, mostrarles a Cristo, adoptar, acoger temporalmente, mentorear, todas tareas que tenemos que hacer como iglesia, y que eso va a ayudar también para prevenir todos estos casos tan tristes. Excelente. Muchísimas gracias y qué bien que tenemos parejas que están participando también. Vanessa, en grupo 2. Gracias, Kelly. Fíjate que en el nuestro no nos dio tiempo de elegir un responsable, pero sí hubo mucha reflexión, entonces quiero contarles que respecto a los esfuerzos de reunificación, pues hacíamos la reflexión de que hay muchas cosas que todavía se deben hacer, pero que principalmente los compañeros mencionaban la preparación de la familia y cómo desde la iglesia puede acompañar a los padres, no solo como una forma de escuela para padres, como se pide en muchos países, sino realmente de ser una guía para ellos, para estar ahí en estos momentos y digamos no solo en los temas de reunificación, cuando ya ha ocurrido algo, sino también se hablaba del tema de la prevención, como si bien nadie nos enseña a ser padres, como desde la iglesia se puede tener un rol muy importante para acompañar a aquellos padres o madres que lo necesitan para prevenir que precisamente se den estas separaciones.
También se hablaba sobre el tema de cómo se puede apoyarse de las familias de acogimiento temporal y cómo puede cambiar la perspectiva de las personas, porque a veces tienen mucho miedo de tener este papel en la vida de los niños, porque los niños en algún momento se van a ir, pero si lo vemos desde el papel de la iglesia y cómo nosotros podemos trabajar en preparar a estos niños y en apoyar a esa familia, en verlo como una misión, entonces podemos hacer un gran apoyo para las familias y cómo también podemos ser mentores para la vida de esas familias y esos niños. Excelente, gracias Vanessa y grupo 2. Para el grupo 3 me gustaría pedir a Ariel si él puede dar un resumen de 1 minuto de lo que nosotros discutimos. Ariel. Ok, Gracias. tiene otro nombre, ¿no? Sí, tengo otro nombre en la pantalla, pero mi nombre es Ariel Castillo, justamente. Buenas noches a todos. Gracias, Kelly. Justamente, pues, de lo que hablábamos, me gusta escuchar algunas de las razones del grupo anterior, porque van muy de la mano, pero una de las cosas que nosotros hablábamos en el 3 acerca de si se abordan adecuadamente las causas fundamentales por las cuales hacen que se separen los chicos de sus familias, nos hizo reflexionar en el hecho de que, claro, es vulnerabilidad, es querer proteger sus derechos, es por pobreza, tantas cosas en Latinoamérica, pero nos hizo reflexionamos mucho en la parte de ¿estamos siendo preventivos o estamos siendo reactivos? Y esto no es solo para las organizaciones de fe, sino para la iglesia también. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos siendo realmente efectivos, diría yo, en nuestra tarea de cumplir lo que Santiago dice acerca de la religión pura, que es el cuidado de los niños huérfanos. Estamos siendo realmente precisos a la asignación que se nos dio, porque entonces estamos hablando y reflexionando mucho en la última pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Entonces, la mejor estrategia es además de capacitarnos, como estamos escuchando las razones del grupo anterior, es el hecho de podernos empoderar como iglesia, como cuerpo de Cristo, de decir, no voy a esperar, justamente como leí un comentario, que el Estado ame a estos chicos. Es nuestra responsabilidad. No podemos esperar que alguien más haga eso cuando es nuestra responsabilidad. Entonces, estamos caminando a la hora de decir, es cierto, se puso muy de moda en Latinoamérica, no sé si es así. Si me corrigen si de repente estoy equivocado, pero eso es lo que he visto en mi experiencia en diferentes países, se puso de moda. Este proyecto está muy bonito, este orfanato está muy bonito, le traigo a mi hijo, no lo puedo cuidar, se porta mal, tomen, aquí está, nadie más se puede hacer. Se puso de moda, todo el mundo los quería en un hogar, y no es exactamente lo que queremos, ¿verdad? Entonces estamos solo atacando, solo apagando un fuego, y esto es más grande. Necesitamos ir a la raíz de las cosas, y es básicamente una de las cosas que logramos discutir por ahí. Muchísimas gracias a todos. Y ahora podemos regresar a la presentación, pero por lo menos pudimos tener discusión en grupos, ¿no? Idealmente sería juntos en una sala, pero vamos a intentar buscar cómo podemos. Bueno, si puede ir a la próxima, por favor. Así. Bueno, no voy a tomar mucho tiempo con eso porque creo que ustedes saben eso, pero realmente en esa gráfica nos muestra los efectos inmediatos de los niños que están separados de su familia y dentro de cuidado residencial, y las consecuencias a largo plazo. Y creo que probablemente ustedes han escuchado sobre esos, pero realmente efectos inmediatos de que vemos en los niños son como de efectos del desarrollo físico, emocional, intelectual. Y por largo plazo, nosotros vemos tasas altas de desempleo, abuso, suicidio. No es de decir que todos los niños van a tener la misma experiencia, pero sí la evidencia nos muestra
que es un gran porcentaje. También la evidencia nos dice que las niñas y adolescentes son más susceptibles al embarazo, también la violencia doméstica y el abuso sexual y explotación. Y sabemos también una de las causas principales de por qué los niños están entrando en los hogares es porque hay violencia doméstica en la casa o hay abuso sexual. Entonces realmente vemos que hay un ciclo. Y por eso, para romper este ciclo, es muy importante que nosotros también enfocamos en la prevención. ¿Cómo podemos desde el primer día fortalecer y ¿cómo se dice? Fortalecer las familias y capacitarlas en su habilidad de ser padres como deben? La próxima, por favor. También creo que eso es algo importante. No voy a tomar mucho tiempo, pero sí es interesante. Los datos son de un estudio que hicieron en Haití. Y el costo de 760 orfanatos que cuidan más de 30,000 niños es de $104 millones al año. Y con este dinero podría cuidar a 340,000 niños en su familia y con acceso a servicios y la escuela. Entonces, realmente eso muestra lo que tenemos y lo que queremos, porque idealmente, ¿cómo podemos utilizar el dinero que está ayudando? Y reconocemos que es importante apoyando a estos niños, pero podemos apoyar muchos más con el mismo dinero. Entonces, eso para mí es algo interesante porque muestra las posibilidades realmente. Y yo vi que alguien preguntó por la, ¿cómo se dice? Las referencias de dónde está la información que estoy presentando, y sí puedo ver y puedo compartir también la presentación después. La próxima, por favor. Ok, entonces creo que es importante hablar un poquito y definir qué significa la reforma de cuidado, porque son unas palabras que nosotros usamos mucho, pero en muchos países donde yo he trabajado, mucha gente habla, pero cuando pregunta, pero ¿qué significa para ti la reforma de cuidado? No pueden definir. Entonces, es algo muy importante porque probablemente en su trabajo tal vez ha escuchado de la desinstitucionalización, que es una palabra difícil en cualquier idioma. Después de muchos años hablando de este tema, hemos realizado que la desinstitucionalización no es lo que queremos. Nosotros queremos la reforma del cuidado, que es mucho más amplio. Y yo puse aquí la definición, pero se refiere a los cambios en los sistemas y mecanismos para promover y fortalecer la capacidad de las familias y comunidades para cuidar a sus hijos, responder a las necesidades de cuidado y protección y evitar la separación innecesaria de los niños de sus familias. También tiene como objetivo disminuir la dependencia de atención residencial y promover la reunificación y reintegración y la expansión de cuidados alternativos basados en familia. Entonces, muchas palabras, pero realmente
quiero enfatizar que nosotros hemos aprendido de nuestros errores, que no podemos hablar de desinstitucionalización, porque si abrimos la puerta del hogar de cuidado para que salgan los niños, sabemos que van a entrar atrás si no estamos trabajando con las familias. Y yo creo que es importante aprovechar de la presencia de ustedes que realmente están trabajando con organizaciones de fe, que las iglesias, porque es un rol importantísimo que tienen ustedes en este proceso. Y yo puse las fotos aquí para mostrar que mira, que eso tal vez una persona puede ver y decir, ay, familias pobres, una madre soltera con 3 hijos, parecen que tienen hambre y mira esa familia comiendo tortilla con sal. Nosotros queremos un cambio, que realmente vemos esas familias y podemos ofrecer oportunidades para fortalecer, porque lo que podemos ver de esas familias es que están juntas. Y en muchas familias sabemos que tienen el deseo de hacer bien para sus hijos, pero no tienen el conocimiento, los recursos, etcétera. Entonces, la reforma de cuidado comienza en cambiar los sistemas y poner más énfasis en la importancia de familia, que realmente es algo tan importante para nosotros cristianos. La familia es clave. Entonces, bueno, la próxima, por favor. No sé, Kelly, si puedo hacer un Sí. comentario. Si pudieras regresar, por favor, la diapositiva, Evelyn, perdona. Algo muy importante que comentó Kelly, que creo que lo discutimos también en el grupo, es esa forma de ver las cosas y tratar de ver las fortalezas de todas aquellas situaciones. Regularmente se asocia cuando hablamos de reforma, revolución, a movimiento, pero nos hemos enfocado en la desinstitucionalización como el sinónimo de reforma. Y considero que tenemos que poner mucha atención a las fotografías porque tenemos que aprender los equipos y las personas que estamos vinculadas a trabajar con la protección a ver las fortalezas, porque aquí vemos una familia que está comiendo prácticamente y está poniendo su comida en el suelo. Entonces, si nosotros tenemos un esquema que hay que tener una mesa, que hay que estar todos sentados al mismo nivel, podemos ver que esta familia está vulnerando los derechos de los niños, que hay negligencia y que estos niños deberían de salir de la familia. Mientras que el cuidado, cuando hablamos de cambio en los sistemas, es ver ese contexto de fortalezas y cómo yo, a través de la preparación que tengo y del compromiso, convierto todas esas debilidades que pueden haber en fortalezas de la familia sin necesidad de separarlos. Tengo que ayudarlos a que vean que la mejor forma de comer, aunque sea de una manera sencilla, es teniendo los alimentos en otra área. Tengo que enseñarles que probablemente la tortilla con sal se podría unir con unas hierbas que están cerca donde las podemos servir. Y todo esto, ¿por qué? Porque cuando llegue alguien que no tiene esa madurez o esa preparación como la que ustedes están teniendo en este momento, puede pensar que estos niños deben de ir a una institución. Entonces, cuando hablamos de reforma, van a decir, sí, es que hay que sacar a los niños de las instituciones, pero no los sacamos porque la familia no está preparada. Pero si no preparamos a la familia desde la prevención, como hablaban los compañeros, y luego, durante y después, este círculo no se va a terminar nunca. Entonces, cuando hablamos de reforma, es para que nos instale en nuestra mente y en nuestros corazones que la reforma implica un cambio, no necesariamente una revolución, sino que es un cambio y que estas familias tienen el derecho
de permanecer juntas, pero también tienen el derecho de tener los servicios oportunos y todo aquel que pueda ayudar para que esos servicios lleguen de una u otra forma debe de estar involucrado. Y de hecho todos estamos haciendo una reforma en el cuidado desde el momento que estamos aquí sentados el día de hoy. Entonces, solo para que aprendamos a ver las fortalezas, aunque el escenario evidencia debilidades. Únicamente. Gracias. Ahora sí, la próxima. Solo tienes que desmutearte. Tienes la opción. Ahí tienes el micrófono. Te voy a enviar la solicitud en este momento. ¿Ahora? Ok, ahora Listo. sí, no sé, el micrófono no me gusta. Bueno, entonces gracias Zuli por esta información y por ayudar con la explicación. Eso es algo más explicando lo que acaba de explicar. Entonces, solo para mostrar que hay 3 componentes importantes de la reforma del cuidado: la prevención de la separación y preservación familiar, el cuidado alternativo en familia, entonces opciones como familia extendida, familia de acogimiento, y la desinstitucionalización, que realmente no me gusta esta palabra, pero podemos decir la reducción no sé, del uso de la institucionalización como una opción. Y lo que hemos aprendido muchos años y muchas lecciones aprendidas es que la reforma de cuidado no puede hacer solo un gobierno, no puede hacer solo UNICEF, no puede hacer solo una ONG, que realmente requiere la coordinación y colaboración de todos. También sabemos que es un proceso que toma muchísimo tiempo. No podemos hacer en 1 año, ni 3 años, ni 10 años. Entonces, para hacerlo bien, va a tener que involucrar todos, incluyendo las iglesias, organizaciones de fe, y vamos a tener paciencia, porque sí toma tiempo. La próxima, por favor. Esta foto me gusta porque ilustra la paciencia y la voluntad que tenemos que tener para esta transformación del sistema. Entonces, también pienso en las elefantes que tuvimos en Kenia. Perfecto. La próxima, por favor. Veo el tiempo y exactamente que eso, como ya dije, sabemos que es necesario un pueblo, una comunidad. Eso es una frase africana que me gusta, que para una reforma del cuidado necesitamos a todos y todos tienen su parte. Y es un compromiso y esfuerzo concertado y respaldado por parte de todos. Bueno, la próxima, por favor. Ok, rapidísimo, me gustaría si pueden usar el chat de lo que han escuchado hasta ahora. Espero que han entendido mi español, pero ¿qué es nuevo para ustedes? Una cosa. La reforma de... Ok. ¿Algo más? Solo una persona puso algo. Ok. Bueno, la reforma de cuidado. Bien. Bien, perfecto. La próxima, por favor. El punto de vista de reforma. Excelente. Entonces, los organizadores de esta conferencia dijo, ay, Kelly, ¿puede hablar un poquito al nivel mundial
¿cuál fueron los puntos importantes en este tema este año? Entonces, voy a intentar presentar rapidísimo sobre estos. La próxima, por favor. Ok. Entonces, ha sido un enfoque este año de la importancia de crecer en el entorno familiar. Entonces, esta idea de fortalecer a las familias. También de proteger contra la violencia. Y sabemos que esas dos cosas son muy vinculados porque muchos niños están separados por sus familias por la violencia. Muchas familias usan violencia para la disciplina porque no saben otra manera. Entonces, es importantísimo por programas de crianza positiva llegar a las familias vulnerables y apoyar en construir o fortalecer sus capacidades en cómo crecer a sus niños sin violencia. También promover la participación de los niños y sus familias, apoyar la vida independiente al egreso del cuidado residencial y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos. Y realmente voy a hablar un poquito más sobre este tema, pero es algo muy importante. Y toda esa información es parte de lo que nosotros decimos la resolución de las Naciones Unidas, que estuvieron firmados por todos los estados del mundo en diciembre del año pasado. Y también creo que es importante notar que fue escrito por un grupo interdisciplinar que incluyó muchas organizaciones de fe. Entonces, este instrumento promovió o lanzó el tema de cuidado de la niñez a nivel global muy alto. Entonces, es un instrumento muy importante para nosotros que trabajamos en el sector. La próxima, por favor. Ok. Yo hablé un poquito de los recursos humanos, entonces realmente ha sido un punto importantísimo al nivel global el reconocimiento del papel que tiene el workforce. Yo digo el workforce, pero son los recursos humanos, las personas que trabajan directamente con los niños y las familias. Entonces, cualquier sistema de protección puede tener leyes, políticas, estructuras, puede tener datos y tecnología, pero si no tienen gente capaz que saben cómo trabajar directamente con los niños, niñas, adolescentes y sus familias, tienen las herramientas y tienen los recursos necesarios para hacer su trabajo, el resto del sistema va a fallar. Entonces, realmente este movimiento, puedo decir, está promovido por muchos estados, por organizaciones multilateral, bilateral y también por unas organizaciones. Entonces es importante pensar para los que tienen sus propias organizaciones, cómo podemos fortalecer las personas que trabajan con nosotros, pero también las personas con quien colaboramos. Entonces, eso es un punto muy importante y ha sido algunos mapeos nacionales de los recursos humanos que trabajan con la niñez en la región, en Bolivia, en México y en El Salvador. Y una parte clave de este mapeo para saber quién, dónde están, cuál es su experiencia, su educación, y es qué saben del tema de cuidado y protección de la niñez. Entonces,
es algo que está pasando al nivel global, que sí es importante. Otra, por favor. La otra cosa que realmente al nivel global que está muy importante y impacta, creo que el trabajo que nosotros hacemos, es el reconocimiento de la importancia del proceso de manejo de caso. Y yo sé que en otros países dicen gestión de caso o administración de caso, pero lo que es un proceso de etapas estandarizadas que nos ayuda en planificar, guiar, implementar y monitorear nuestro trabajo con niños y sus familias. Y ha sido presente muchos años. Es un instrumento o algo importante en el trabajo social que ha existido por muchos años. Pero realmente en los últimos años ha retomado la importancia, especialmente en el trabajo con la niñez. Y hablando específicamente sobre los hogares de protección, también han trabajado en varios países en adaptar el proceso de manejo de caso para incluir unos criterios que nos ayudan en medir y definir y evaluar si los niños que están reintegrados en sus familias de verdad están seguros, bien cuidados, amados. Entonces, es una herramienta que realmente nos ayuda en hacer nuestro trabajo mejor. Entonces, tenemos en español, podemos compartir con personas si están interesados, pero creo que fue desarrollado, diseñado porque realizamos que estamos reintegrando los niños con sus familias, pero no es suficiente. Que las familias deben recibir ayuda, deben fortalecer sus capacidades, deben ser, por ejemplo, parte de una comunidad o una iglesia para apoyar a ellos mismos. Entonces, son estos tipos de criterios que hemos diseñado y es algo importante y hay varios documentos en inglés y en español que están gratuitos y pueden utilizar. La próxima, por favor. Y tenemos dos expertas en eso con Zuli y Vanessa. Perfecto. Otra cosa al nivel global que hemos realizado y que estamos promoviendo es que tenemos que hacer mejor para incluir y apoyar los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Que realmente todo el trabajo, todos los éxitos que hemos tenido en este sector, desafortunadamente y con vergüenza digo, no hemos hecho bien para los niños con discapacidad. Y un motivo por eso no es justificación para nada, pero hay la idea y también el estigma que los niños con discapacidad no pueden reunificar, no pueden vivir en la familia. ¿Cómo pueden ir a la escuela? Entonces, es algo que realmente a nivel global en muchos países y muchas organizaciones estamos diciendo no. Tenemos que hacer mejor. Tenemos que trabajar con familias que tienen niños con discapacidad muy temprano para evitar la separación. También sabemos que los niños con discapacidad tienen altos niveles de violencia también, entonces por eso es extra importante. La próxima, por favor. Ups. Ah, sí. Perfecto. Y la otra cosa, o el otro enfoque al nivel global, es también
cómo podemos hacer mejor en involucrar los adolescentes y las personas, no sé cómo se explicó, las personas que han vivido en los hogares de protección, los egresados, podemos decir. ¿Cómo podemos apoyarles, prepararles para la vida independiente? ¿Cómo podemos conectarles mejor a trabajo, a iglesias, a mentores? Y cómo podemos utilizar y incorporar su experiencia directa para influenciar el trabajo que estamos haciendo. Entonces, realmente estamos con el reconocimiento que este grupo de personas realmente tiene un poder y un punto de vista tan importante y que nosotros podemos y debemos aprender de ellos y su experiencia. Entonces, hay unos grupos formales, por ejemplo, yo sé en Argentina, hay un grupo de egresados que tienen su organización. Hay otros en, creo que Colombia, tal vez no están muy formal, pero se juntan, hablan. En Guatemala queremos organizar. En África sí tenemos muchos y tenemos en Kenia uno de los primeros en el mundo y realmente es un ejemplo excelente que podemos como actores que trabajan en este sector, podemos aprender de ellos porque realmente han organizado y ahora cuando hay, por ejemplo, el gobierno de Kenia está en el proceso de diseñar una estrategia nacional de la reforma de cuidado, hay 2 adolescentes que están viviendo independiente, pero que crecieron en el orfanato. Ellos están en la mesa apoyando en el diseño de la estrategia. Entonces, realmente yo creo que ustedes que tienen sus hogares o que trabajan en este sector, es algo que realmente tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Y yo les pido, si pueden incluir, involucrar y escuchar a esas voces, sería una bendición para nosotros y es algo importantísimo. Ok, la próxima, estoy viendo el tiempo porque quiero dejar tiempo para preguntas. No podemos cerrar sin hablar de COVID, la pandemia. Entonces, rapidísimo voy a cubrir esto. Y es más para ayudarnos a pensar y revisar lo que hemos hecho. La próxima, por favor. Entonces, sabemos que los últimos 6 meses con esta pandemia realmente ha resultado en un aumento tremendo de la violencia contra la niñez y adolescencia. La niñez en situación de calle también ha impactado a migrantes. Sabemos las historias que escuchamos de Guatemala, por ejemplo, y los niños no acompañados que regresaron de los Estados Unidos o de México. Y hay una alta demanda de cuidado alternativo. Entonces, realmente sabemos que esa pandemia no va a terminar mañana, va a ser el impacto va a ser largo y tenemos que pensar, nosotros que trabajamos con los niños vulnerables y sus familias, yo creo que no hemos visto lo peor todavía. Entonces tenemos que prepararnos y pensar en cómo podemos ayudar a las familias, prevenir la separación donde ponemos y tener cuenta que va a ser mucho más niños en situación de riesgo. La próxima, por favor.
Bueno, solo para avisarles que sí hay herramientas, hay documentos en español que ayuda a los que trabajan con los niños, con la niñez, en este tiempo de la pandemia. Entonces, hay un documento que ve aquí con las manos, orientación sobre el cuidado alternativo y qué tiene que considerar durante la pandemia, durante y después de la pandemia. Hay una herramienta virtual de gestión de casos. Hay mensajes claves para niños, adolescentes y también los que provean atención residencial. Y hay un sitio web de Better Care Network y ahí hay, yo creo que docenas de documentos, muchos de ellos están en español. Entonces, quisiera decir que si tienen acceso al internet y tienen interés, hay información, entonces no tienen que comenzar de cero. Y si ustedes tienen sus propios documentos que quieren compartir, por favor, pueden escribirme y te voy a poner en contacto con Better Care Network, porque realmente la pandemia nos mostró que hay una comunidad y tenemos que compartir información y no tenemos tiempo ni el privilegio de perder tiempo construyendo desde cero, que podemos aprovechar de lo que existe. Entonces, por favor, pueden ver el Better Care Network y documentos en español. Perfecto. La próxima. Ok. Y la próxima, por favor. Así, preguntas, reflexiones, pensamientos, aclaraciones. Espero, yo veo aquí muchas preguntas. No sé dónde debo comenzar. Kelly, tengo aquí algunas preguntas para que puedas. La primera pregunta habla que desde tu experiencia, ¿cuál crees que es uno de los mayores desafíos para lograr que el sistema de protección o el sistema de justicia gubernamental funcione y trabaje más articulado? Entonces, ¿qué se puede hacer, que es un gran desafío, para trabajar de manera articulada y coordinada? Ay, 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 qué pregunta. Bueno, mayor desafío. Yo creo que hay algunos, pero para mí y mi experiencia, un mayor desafío es la falta de reconocimiento de la importancia de la prevención, que muchos de nuestros sistemas son reactivas y ponen sus recursos, su atención en la respuesta. Y realmente sabemos que podemos hacer mucho más con menos dinero antes. Entonces, eso para mí ha sido difícil convencer a los gobiernos, pero siempre si uno habla con dinero y usa estos datos como puse en la presentación, entonces dicen, tienen razón. También siento que nosotros como comunidad que trabaja y todos tenemos el mismo objetivo de amar y cuidar, proteger los niños, que no somos bien en la colaboración y coordinación y a veces trabajamos muy aislados. Y yo sé que no es la culpa de nadie, pero sí siento que es algo importante y he visto cuando la gente viene juntos, pueden hacer mucho. Entonces, esos son dos. No sé, Zulio o Vanessa, si quieren agregar algo. Con la misma pregunta, solo para complementar, hablan si
¿cuál podría ser la propuesta o el proyecto por parte de la iglesia para presentarlo al gobierno como como para trabajar de manera coordinada? O sea, de lo que tú dijiste, o sea, de todas las debilidades y fortalezas que hay que encontrar para trabajar de manera coordinada, ¿cuál sería tu visión, cómo la iglesia podría integrarse a esta estrategia? Mira, la iglesia tiene una oportunidad única porque, ¿cómo puedo decir? Porque tiene la confianza de muchos y muestra qué significa y la importancia de familia. Entonces, y yo sé que muchos miembros del gobierno también son personas de fe. Entonces, hablando así, realmente yo he visto que cuando las iglesias entran y trabajan en una manera coordinada con el gobierno, pero no solamente con el gobierno, que ay, no sé, levanta el tema a otro nivel y tienen el acceso de cambiar mente, de cambiar actitud y de realmente afectar positivamente a las comunidades. Y eso es donde comienza el cambio. Sí, tal vez adicionando a lo que ya comentaba Kelly, creo que es importante buscar los puntos comunes o de encuentro. Desde la iglesia tenemos el respaldo tan grande de las escrituras. En las mismas encontramos algunas guías que nos hablan sobre la articulación, sobre la coordinación, sobre cómo podemos hablarnos. Creo que cuando nos acerquemos a las personas del gobierno e identifiquemos a aquellas personas que tenemos pues alguna coincidencia en nuestras creencias, no importando si es católico, evangélico o cualquier otra denominación que pueda, las escrituras nos unen a través de versículos que son transversales para todas las iglesias. Eso puede ser una herramienta estratégica. Y luego lo que comentaban, que todos sabemos que de los mayores desafíos es la coordinación. Consideramos que la iglesia siempre tiene un papel importante de acción y de humildad y de trabajo en comunidad, que es lo que el gobierno regularmente no tiene. Entonces, creo que si mostramos las fortalezas de la iglesia desde nuestro trabajo comunitario y nuestro compromiso hacia el más necesitado sin esperar una retribución a cambio, es probable que podamos ir moviendo ese elefante que mostraban. Sin embargo, algo bien importante es la formación. Creo que esa falta de coordinación es el miedo a no querer tomar responsabilidades que a veces consideran que no son de ellos, y creo que si ayudamos en la formación y a conocer y a posicionar que lo más importante es que la familia esté unida siempre y los niños adentro, creo que puede ser una estrategia un poquito más fuerte para trabajar. Aquí hay otra pregunta. No es pregunta, sino que es un comentario que creo que viene un poquito a lo que estamos hablando. Dice que la iglesia es un actor importante en la asistencia y acompañamiento a los niños, adolescentes y la familia, no solo de manera espiritual, sino integral y técnica, que debemos, a través de la iglesia y los profesionales que en ella están, hay muchas disciplinas. También se sabe que hay un grupo reducido de profesionales. No obstante, dice, trascendería más si servimos a la sociedad, especialmente a la familia, desde la iglesia. Además, servir de manera integral, no solo orando por las familias y sus situaciones, sino asistiéndoles de manera técnica, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y la última pregunta, que creo que es bien importante, dice,
cómo las personas de la iglesia, que no somos psicólogos ni trabajadores sociales, pero queremos servir y ayudar a implementar la reforma del cuidado, ¿cuáles serían los siguientes pasos prácticos a tomar? ¿Hasta dónde tenemos permitido llegar desde nuestras posiciones no profesionales en este ámbito? Ay, Qué lindo. Te dejo, Kelly. buenísima pregunta. Y yo voy a, qué bien. Mira, en el cuidado, en la reforma de cuidado, cada persona tiene un papel, porque es cambiar actitud. Cada persona puede tener sus mensajes, puede trabajar muy bien en fortalecer y promover el cuidado familiar, puede apoyar a las familias en acceder servicios o fortalecer sus competencias en cómo cuidar a los niños. Puede ser familia de acogimiento, pero realmente para nada no tiene que ser psicóloga o trabajadora social, porque sí, ellos tienen un papel técnico en eso, pero yo siento que cada persona tiene un papel importante. Tú puedes convencer a miembros de su comunidad de iglesia en la importancia. Tal vez usted puede hablar con su vecina que está violenta con su hijo y hablar y buscar soluciones. Entonces, realmente no tenemos que ser técnicos. Tenemos que tener corazón, tenemos que tener información correcta y tenemos que tener deseo de ver y crear un mundo diferente para nuestros niños. Zuli, no sé si tú puedes decir mucho más lindo en el español. No. Tu español es tan bueno como el de todos. Carolina Chinchilla tiene un comentario bien interesante a este respecto. Dice que también desde la casa y nuestra familia reproducir nuevos paradigmas y seguir reproduciendo con el ejemplo y la aplicación desde nuestra familia como nuevos patrones de crianza. Entonces, creo que no necesitamos ser profesionales. No necesariamente la profesión nos da el don, nos ayuda, pero no nos da el don. Y muchos de ustedes tienen, sin ser profesionales, ese don de acercamiento, de escucha activa, de respeto, de ver fortalezas. Entonces creo que todos, dentro de la reforma del cuidado desde la casa, como dice Carolina, hacemos reforma en el momento que educamos a nuestros hijos en patrones de igualdad, en patrones de respeto, en honorabilidad, en respeto de las debilidades del otro, en cuidar con amor. Entonces, en la reforma cabemos todos, afortunadamente, no solamente los profesionales. Y creo que ustedes, desde el servicio que hacen a través de las iglesias, pueden acercarse a las familias, apoyarlas, porque el vínculo lo conocemos a través de la experiencia, no lo vamos a aprender a la universidad. Entonces es mucho más fácil enseñar a tener vínculo cuando dentro de nuestra familia hemos aprendido a estar vinculados en el amor y en el servicio. Entonces, yo creo que los profesionales somos parte, pero no somos los únicos que podemos hacer una reforma del cuidado. Y realmente gracias por la oportunidad de compartir una hora con ustedes y con su paciencia con mi español. Muchísimas gracias, Kerry. ¿Por qué no le damos ahí aplausos virtuales? Le vamos a mandar nuestras palmaditas. Gracias por compartir este taller con nosotros y también gracias a ustedes por conectarse. Este y otros talleres han sido grabados y serán compartidos durante las próximas semanas
en las redes sociales de ACH. Así que lo van a poder encontrar ahí pronto y todo este contenido va a estar disponible. Que Dios los bendiga. Feliz noche.